El otro día, en la presentación del primer vídeo, os hablaba de la intención que teníamos unos amigos de iniciar una nueva revista escrita. Y precisamente sobre el tema este que estamos hablando, no quería dejar la oportunidad de hablar de la revista Columba, lo mejor que se ha escrito indudablemente sobre buchonas españolas, en la que Paco Hernando hacía en una editorial, para mí, también el mejor artículo que se ha hecho sobre palomas. Contaba que había un señor que trabajaba en la portería de un edificio de Madrid, siendo este señor de Andalucía, da igual, vamos a ponerle de Jaén o de Málaga o de donde fuera. Entonces el tío era muy aficionado a las palomas, y en la comunidad, como era una persona muy apañada, muy simpático y hacía muy bien su trabajo, la comunidad le dejaba que en la azotea del edificio tenía yo una habitación donde criaba palomas. Él, como todos los palomeros, pues soñaba con tener un tipo de palomo determinado, y buscándolo, porque no conseguía sacarlo, él cada vez que iba al pueblo pues se traía una pareja o dos de palomas que compraba o le daba a algún amigo, porque bueno, veía palomos en diferentes palomares que él creía que eran mejores que los suyos. Él, de hecho, una de las cosas que buscaba era tener una cierta uniformidad en el palomar, pero claro, él no sabía que precisamente en cada viaje que hacía a Andalucía, a su pueblo, y cada pareja o dos parejas que traía de nuevo el palomar, lo que hacía es que precisamente esa uniformidad pues no pudiese existir. Entonces el tío, que era muy listo y muy observador, se fijaba que todas las mañanas a la hora de ir al colegio pues iban bajando los diferentes niños de los diferentes pisos, y él se entretenía bien el carácter. Había uno muy tímido, otro muy morenito, otro con el pelo lacio. Las chicas, dos bajaban siempre cantando de la mano las escaleras. Había otras dos muy tímidas que iban siempre con la madre. Bueno, él estudiaba y decía que bueno, le llamaba la atención la diversidad de caracteres que tenían y de tipo que tenían los niños que había en el edificio. Dio la casualidad que entra a trabajar un butanero, también andaluz, un tío con un cuerpazo, muy simpático. El tío, cada vez que entraba cantando o silbando, moreno, con el pelo rizado, y bueno, pues eran andaluces los dos, hablaban, el tío subía, y nada, él se da cuenta que bueno, lo trataban bien en los diferentes pisos, porque solía tardar algo más que lo que se tarda en subir una bombona. Pasa el tiempo, el tío sigue con sus palomas y sigue con la idea de tratar de hacer su palomar más uniforme. Y como yo digo, pasan 5 o 6 años de esto, y el portero se empieza a fijar que los chiquillos últimos que han nacido casi todos tienen el pelo rizado, casi todos son morenos, tanto niños como niñas, y a diferencia de las otras que eran muy tímidas y eso, todos cuando van al colegio bajan silbando o cantando. Y el tío, dándole vueltas por la noche, pues se dio cuenta que oye, qué diferencia. Los niños anteriores, que no había uno que se pareciera a otro, y ahora los 7 o 8 que había, todos de 4 a 6 años, se parecían todos. Y el tío, dándole vueltas por la noche, se dio cuenta del parecido que tenían todos con el butanero. Y así se dio cuenta el tío de que en su palomar era lo que tenía que hacer.
en vez de criarle a los 8 o 10 machos esos que tenía, lo que tenía era que criarle solo a un macho con las diferentes hembras para que en las siguientes generaciones el palomar fuese mucho más uniforme. La verdad que este es un editorial que escribe Paco Hernando y que sirve para entender perfectamente lo que es un sistema de cría, ¿no? A diferencia de parejas que se hacen aleatoriamente, a el resultado de que haya un solo macho para diferentes hembras. Hay que tener en cuenta que incluso entre animales de la misma estirpe, de la misma línea, hay que procurar echar las parejas en las que el macho y la hembra se parezcan lo más posible, ¿vale? Es por el tratar de fijar las características. Si tú dentro de tu propia estirpe, aunque no sea muy habitual lo que voy a decir, tienes, por ejemplo, un macho de un tamaño muy grande, lo lógico que hace todo el mundo, incluso trabajando en línea, es buscar de esa estirpe la paloma más pequeñita que tenga para cruzarla y hacer el efecto de compensación, que se cría por compensación muchísimo en el tema de las palomas. Y vuelvo a repetir que muchas veces da resultado. El problema, por decirlo así, de tú echar un macho muy grande con una hembra muy pequeñita, es que puede que te salgan varios ejemplares del tamaño medio y además muy buenos. Y dices, coño, pues ya los tengo, que bien, mira, de este padre que no me vale por ser muy grande y esta paloma que no me vale por ser muy pequeña, mira, he sacado unos ejemplares y además los llevo al concurso y son campeones. ¿Cuál es el problema? Que esto que estamos viendo como palomos normales y campeones son el fenotipo, ¿vale? Lo que vemos. Pero en su genotipo lo que tienen son genes que en este caso probablemente serían codominantes, y tienes un gen grande y un gen chico que como resultado de la codominancia lo que da es un palomo intermedio. Pero él no tiene un gen de palomos de tamaño intermedio, sino que tiene el gen en los alelos, tiene uno de tamaño grande y uno de pequeño. Cuando estos palomos medianos lo volvemos a echar, porque ya no pensamos en su tamaño, sino en que son palomos medianos, el 80 al 90% de las crías que nos van a dar son ejemplares grandes o pequeños y no medianos como ellos. Entonces el tema de la compensación, al igual que el tema del outcrossing, se puede utilizar incluso muchos de los ejemplares que incluso vayas buscando para llevarlos a un campeonato, a un show, para ganar una exposición, pueden ser de este tipo. Pero realmente eso es una cría para la exposición, no una cría para el futuro, para una planificación del palomar. Eso en cualquier palomar serio que quiera hacer un trabajo serio en el tiempo, lo único que produce es retrasos en el trabajo. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que para hacer un trabajo serio con un sistema de cría, lo que hay que utilizar siempre son animales que tengan parentesco entre ellos y que a la vez entre ellos se parezcan lo más posible. Y he dicho el tamaño, por ejemplo, como cualquier otra característica que sean de la raza, porque claro, lo que no he hablado y es que antes de hablar de arte y ciencia, o dentro de la parte de la ciencia, la primera parte que hay que ver es el estándar de la raza que tú crías, ¿no? Esto es lo primero. No lo he puesto lo primero porque, por otro lado, es tan obvio
que muchas veces pues simplemente no lo tenemos en cuenta. Yo, por ejemplo, hay una cosa que cuando doy cursos a los jueces y esto, siempre les digo que no se corten nunca y que siempre el día antes de que vayan a enjuiciar una raza se repasen tranquilamente el estándar, ¿vale? Es que ahora con las redes sociales y eso nos pasamos mucho tiempo hablando por WhatsApp y por Facebook y qué bonito es esto y qué bonito lo otro, y muchas veces coincidimos 15 en un tema de que qué bonito es lo que sea, pero no viene en el estándar. Y para enjuiciar y para criar palomos, lo primero que hay que tener en cuenta es el estándar. El estándar, la mayoría de los estándares están muy bien hechos y además sorprenden muchísimo cuando lo lees detenidamente. Y bueno, pues yo ya me lo sé el estándar, yo ya me lo leí, léelo otra vez y léelo tranquilamente y trata de entender las cosas que pone el estándar y por qué la pusieron, y te darás cuenta que hay cosas que no te habías fijado en ellas. Otra cosa que suele pasar con respecto al estándar es que tiene algunas características, digamos, que están muy claramente fijadas, ¿no? Por ejemplo, el peso no puede pasar de 450 gramos, o la anchura es de 12 centímetros, o las patas tienen que ser más bien bajas, o tal. Entonces hay descripciones que el palomo laudino se aleja a grandes distancias en busca de la hembra. Bueno, pues si el palomo laudino se aleja a grandes distancias en busca de la hembra es porque tiene que ser un palomo muy volador. Un palomo que no sea volador ya no entra parte o falla en una de las características del estándar, aunque no sea en la de los 12 centímetros de ancho o los 450 gramos. En la parte de aspecto general o de explicaciones de la raza hay muchas cosas que son importantes, y como no son cosas matemáticas y tal, pues la gente le da menos importancia y no la tiene. Y pasa mucho, hay una cosa que es muy divertida siempre en los concursos, y es que todos a los ejemplares ganadores van y se fijan en el defecto que tienen, ¿no? Y te salta, oye, ¿cómo es posible si el estándar dice que las patas sean más bien medianas? Mira este palomo con las patas, lo alta que la tiene, comparado con el mío, y le ha ganado al mío. Bueno, chicos, el palomo que ha ganado tiene las patas altas, como un defecto del estándar, pero es un defecto en una característica. El tuyo tiene las patas bajas, pero es que no tiene ni otra característica más de la raza. Entonces aquí, tanto en la selección como al hacer las parejas, como a la hora de aplicar el estándar en nuestros palomos, lo difícil que se llega con el tiempo, con experiencia y con muchos años de cría, es ver el conjunto del palomo. La mayoría de los criadores se fijan siempre casi en lo último que han aprendido. Oye, que el palomo al arrullar no debe de mover las plumas de la espalda. Pues ya lo único que miran es eso, ya no le miran ni la cabeza, ni las patas, ni nada, y ya como el palomo grifona un poquillo, ya no vale. O acaba de tener un problema con uno, que si no, es que esta raza tiene las patas medianas y ese las tiene altas. Pues ya nada más que en su palomar quita los que tienen las patas altas, pero no se fijan en otras características. Y el tema del buen criador, del que realmente conoce la raza, es el que es capaz de ver el conjunto del animal. El sopesar todas las características que tiene el animal, sabiendo cuáles son las buenas y cuáles son las malas, y ver qué animal en su conjunto es mejor que el resto. En la parte del arte, en la parte de la selección, hay dos cosas que son importantes. La primera es conocer el estándar. Y lo segundo, el tratar de puntuar o tener en cuenta a la hora de seleccionar la mayor cantidad de características de la raza, ¿vale? Incluso en las razas españolas
el tener la capacidad de ver no solo las características morfológicas, sino también las de vuelo y forma de vuelo y las del carácter. El carácter, lo que llamamos de palomo ladrón, el palomo meloso, el palomo que trata de palomo paloma, que trata de traer al animal de su sexo opuesto, ¿no? En realidad, esto es básico. Y yo diría además que dentro de las cosas que se seleccionan, sí que hay una cosa que yo permitiría, y es que le quieras dar un sello específico a tus palomos, y entonces no solamente que el sello sea pues esa uniformidad que va buscando en los palomos, sino el que tú digas, bueno, tía, a mí de esta raza, ¿qué es lo que más me impresiona? Pues en un granadino el ribete rojo, en un rafeño el buche rajado, en un gorguero la gorguera y la badana, o a mí en las palomos carunculados, para mí es imprescindible que tenga las 3 verrugas. Bueno, tú lo que sí puedes hacer dentro de la selección de tu estirpe es que, teniendo en cuenta todas las características que estamos hablando, tanto morfológicas, de comportamiento y de vuelo, pero una que no le permitas tener el fallo. Por ejemplo, yo no voy a dejar criar en mis estirpes de palomo ningún animal que el macho que no tenga las 3 verrugas, o ninguna hembra que no sea hija de un animal que tenga las 3 verrugas. Y luego le miro el resto, pero siempre voy a quedarme con animales los mejores en todas las características, pero siempre con los que tengan 3 verrugas. Estoy poniendo 3 verrugas, o el ribete rojo, o el buche rajado, o la pata muy corta, la característica que a ti te dé la gana y que más te guste de la raza. Entonces, con el trabajo en line breeding que estás haciendo, más la concretización de una característica especial que para ti es imprescindible, no vas a tardar, bueno, hay que tardar siempre entre 4 y 5 años para tener frutos reales y para poder hablar de estirpes y para poder hablar de esta es mi línea y tal, porque hay muchos criadores que hablan este palomo es de mi línea y a lo mejor suyo es el padre o la madre o ninguno de los dos, son dos que ha comprado y él habla de su línea. Esto es muy habitual. Realmente podríamos uno estar hablando de nuestra línea cuando al menos, hombre, lo suyo es que las 5 generaciones que intervienen en genética de manera más incisiva, el día que tú de 5 generaciones, la mayoría de los del arreato, del pedigrí, sean ejemplares que han criado por ti, entonces está claro que estamos hablando de tu línea. Pero bueno, al menos un par de generaciones, ¿no? Que tú enseñes un pichón que los padres y los abuelos lo hayas criado tú, entonces cuando puedes estar hablando de tu línea. No de gente que compra un palomo, un macho en un sitio, una hembra en otro, y le crían un pichón y hablan que es de su línea. Pero hablando de eso, lo que yo quería decir es que trabajando en line breeding y además fijando una característica específica que a ti te guste, en 4 o 5 años vas a tener los resultados de empezar a tener un palomar diferenciado y característico de las cosas que a ti te gustan y las cosas que tú vas buscando. Un día tengo la entrevista con Antonio, a ver si la encuentro, la pondré en el vídeo. Comentando con Antonio Pino, que en paz descanse, hablando de la genética y de la consanguinidad, de si él estaba de acuerdo o no, hablábamos precisamente de la relación con las reses bravas, con las ganaderías bravas, y comentábamos el hecho de que en realidad se puede empezar con lo que sea, da igual, 5, 10, 20 parejas, 300 parejas, las que quieras, pero cuando ya llevas 3 o 4 años que realmente ves que te gusta una raza y quieres empezar a trabajar en serio en ella, es mucho más interesante el adquirir una pareja o un macho y un par de hembras o un par de parejas de calidad que muchas de una calidad inferior.
Entonces yo le decía, Antonio, pero y con eso, porque él empezó con un macho y 2 hembras que le dejó Antonín, que llegó a sacar 50 y tantos pichones, y ya con eso después le trajo a Antonín más palomos, pero en 2 o 3 años lo que estuvo trabajando es con esos palomos. Y yo le decía, Antonio, tú tienes que tener en cuenta que por ejemplo, tú y yo, que cedemos algunos palomos y tal, esto que estamos contando en realidad es, digamos, malo para los vendedores de palomas. Si en vez de decirle a la gente que lo que se dice, ¿no?, que hay que estar comprando palomos constantemente o metiendo cedidos de amigos o de lo que sea, palomos constantemente en el palomar para renovar sangre, si le decimos que en realidad lo que se necesita son pocos palomos y buenos para trabajar entre ellos y trabajar con ellos en consanguinidad, lo que hace es decir que en realidad tienen que comprar menos palomos. Es como si fuera algo contraproducente para la gente que vende palomas. Pero esto es así. Antonio me daba la razón y decía eso, que lo importante era hacerse con dos parejas buenas y a partir de ahí criar todo lo posible entre ellos. Y él, por ejemplo, como criaba así, él tenía una manera muy especial de entenderlo. Yo nunca lo he hecho así y no puedo hacerlo. Él sacaba de una pareja 5 pichones machos hermanos y te daba a escoger siempre el que quisiera, porque él entendía que genéticamente los palomos, los 5, eran completamente iguales y te daba a escoger a ti el que tú quisieras de los 5 para llevártelos, porque, vuelvo a repetir, para él los 5 palomos, para lo que él consideraba que podía sacar los años siguientes, le da igual quedarse con unos o con otros. Yo nunca he podido hacerlo así y yo, dentro de tener 5 hermanos, siempre selecciono uno que para mí sea más interesante, porque crea que es el mejor o porque crea que me va a aportar más en la línea o por lo que sea. Pero Antonio tenía tan claro que en su sistema de cría, al estar todos relacionados, ser familia y tal, le daba, siempre lo ha hecho así, daba a escoger entre los hermanos el que quisiera llevarse la persona que iba a visitarlo. ¿Este cuál es, Antonio? ¿El azulete? Este... ¿De qué línea más o menos? Este es esto de los filtros y de los filtros, ¿no? Sí. Del surito de Antonín. Del surito. De una hija del surito que Antonín me trajo y de ahí viene toda... ¿Ese es descendiente del de arriba también? Son hermanos. Estos 3 son hermanos. De padre y madre. Y ese te gusta hermano mucho, ¿no, Antonio? Sí. Bueno, de hecho, podría decirte que he sido algo más que aficionado, ¿no? O sea, entre un aficionado aventajado y taurino, ¿no? O sea, aquí sabes tú que hay el público, el aficionado y el taurino. El taurino, sí. Precisamente por eso yo hace tiempo que estoy indagando con el tema de los sistemas de cría. Me gusta ver cómo se han estado criando los caballos andaluces, si realmente vienen de un núcleo pequeño de caballos que había, pues los que pasaron por la Cartuja y tal, a los diferentes hierros que hay ahora. Entonces, hablando de toros, yo no lo tengo claro, pero lo que he escuchado de los toros es que hay diferentes encastes, ¿no? Y, por ejemplo, otro día escuché, nos alegra unos periodistas que entendían de todo, nos alegra que el encaste Santa Coloma, siendo un encaste minoritario y tal, pues que funcione, porque por lo visto ese encaste son unos toros un poco más pequeños, no sé si tendrán más cuernos, ¿no? Y entonces mi pregunta es, en los toros, por ejemplo, el tío ese que cría un encaste de Santa Coloma o el tío que cría domeo, esos
esos tíos que no cruzan los toros de diferentes ganaderías, siempre cruzan los Santa Coloma con los Santa Coloma, eso más o menos es así, Antonio. Hombre, eso está clarísimo. A ver, para ponerte un ejemplo para que lo entiendas tú y lo entienda todo el mundo, bueno, pues si araña un poco, tampoco hace falta mucho, pues tenemos ahí los Miura, ¿no? En casa de los Miura nos ha entrado una pieza de la calle hace 100 y pico de años, ¿no? Eso es así. Esto es así. No, es que tú lo tienes que... Es que yo no lo sabía, o sea, Sí. Esta gente crían siempre con sus propios sementales. Siempre con sus propios sementales, y entonces por selección natural, pues van haciendo... Claro, tendría que decirte en un principio que yo estoy a favor, particularmente, de la consanguinidad, ¿no? Entonces automáticamente tú sabes que esto de los palomos se rechaza de una forma inmediata, ¿no? Eso de, y sobre todo la zona esa de Jaén, ¿no? Y eso de criar un padre con una hija, pues, se no cabe en ninguna cabeza, ¿no? No sé por qué. Yo te puedo decir, para que nos sirva de un poquitín de referencia, que tú conoces a Paco Lora, ahí en Fuente de Andalucía, que empezó criando con una pareja de campayotas con portuguesas, con una pareja, que la palomita era de él, y tenía 2 hembritas, cambió uno por un macho, y lleva 15 años criando eso. Y yo he visto esas campayotas, y además de un montón de colores, al ser los primeros portadores de diferentes colores. No ha salido ahí, yo no sé lo que habrá criado Paco de eso, pero te puedo hablar de cientos. Sí, seguro. De cientos, muchos cientos. Casi cientos tiene él, más cientos que ahora la gente. Muchos cientos, muchos. Entonces yo no he visto ni un solo pichón con defectos, ni uno solo. Y entonces aquello te estoy hablando de 15 o 16 años, como es natural, pues ya los viejos se mueren y ya son hermanos con tía, con sobrinos, una misma familia, ¿no? Yo los tengo aquí, los suelto y se van a las nubes, ¿no? Sí, me hace mucha gracia, porque me hace mucha gracia muchas cosas de los palomeros, ¿no? Pero me hace mucha gracia cuando te dice, sí, es que este viene del palomar de no sé quién, y este es del palomar de, mire usted, no sé quién ni no sé cuánto, mire usted, no, ese es un hombre, cualquier hombre de eso, resulta que son palomares que cada 3 años hay cosas completamente distintas. Y ya te has pasado, de 3 años ya te está hablando de gente con bastante solera. ¿no? Cada año son insuperables y al año siguiente tienen los ahí no puede haber nada. Lo que hoy es el partido de Resina, volviendo a los toros, lo que hoy es el partido de Resina, que antes fue Pablo Romero, pues los señores que se han quedado con aquello, con esa ganadería, siguen la misma línea, ¿no? Aquello hoy los toreros no lo quieren, porque ellos son ásperos, que son no sé cuántos, que son no sé dónde, pero solamente ven un toro de Pablo Romero, ven una fotografía de un toro de Pablo Romero y sabes que es un Pablo Romero. Es distinto a todo lo que hay. Hoy día ves un toro de Victorino y sabes que es un toro de Victorino. Lo ves, nada más que verlo ya es de Victorino. No hace falta que nadie te diga ni que le mira el hierro, ni que le mire nada, ¿no? Ya está viendo que es un toro de Victorino. Bueno, pues a mí me hace mucha gracia como decía de los fulanitos, el palomo de fulanito. Entonces ya tendría que preguntar, hombre, dentro de la buena educación, ¿no? Tendría que preguntar, bueno, de fulanito, ¿de qué época? Y dentro de hace 2 años, de hace 6 o hace 8. Dentro de la época, de cuál de los 10 que había allí, que uno era negro, uno zambo, uno... Aquí está claro que los encastes o los dedos... Bueno, sí, tenemos dudas sobre las razas de los palomos, porque ya no es que estamos hablando que se haga, es que se hacen continuos cruces entre razas, o sea que ya es difícil no saber, como se diría en los toros, el encaste del que viene. Es difícil saber hasta de qué raza es, como resumen, que era la pregunta donde lleva todo esto. Tú, digamos, un poco, la cría entonces de los palomos la has hecho un poco en el sentido estilo ganadero taurino. O sea, tú, lo que decía todo el mundo, gente que tiene un palomar que ha empezado con 8 palomos cada uno de su padre y de su madre diferente, y al año siguiente eso que dice de que meten 2 palomos nuevos para refrescar, tú eso no lo concibes, evidentemente. La prueba evidente, yo aquí te puedo decir, esto ya lo conoce todo el mundo, todo el mundo es una forma de hablar. Sí, entre los que lo conocen. Eso es.
Entonces, pues saben cómo yo hice mi palomar, ¿no? Yo hice mi palomar con un palomo de Antonín y con 3 palomas de Antonín. De ahí no me he movido, excepto que yo quería meter en mi palomar el color prieto, no lo he tenido, no lo tenía y había que tener un prieto o una prieta para tener prieto. Y fui a Rodríguez Beltrán y le compré un palomo prieto. Es lo único que ha entrado en casa que no sea de la línea de nada. Yo llevo ya criando 16 o 18 años, no sé cuántos son, muchos más años ya que nada más. Y resulta que aquí no ha entrado nada de la calle. También mi concepto es, bueno, lo hemos dicho, rigiéndome un poco por las razas, ¿no? Entonces es tener un semental. Yo he tenido un semental. Y a ese semental le he pasado las palomas según la necesidad de criar ese año, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo hay un momento en que yo me he encontrado aquí con 60 o 80 palomos, que son todos hermanos de padre. Todos hermanos de padre. Con 3 o 4 palomas distintas, que a la vez a lo mejor es una hija de la otra y la otra me alegro verte bueno. O sea que ahí está todo controlado. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque llega al palomar y hay uniformidad. Muy buena o muy mala, como tú quieras, o regular, pero uniforme seguro. Y basándote en eso mismo, porque una de las cosas más que siempre hemos comentado, yo siempre he dicho que este es un buen sitio para venir a comprar, porque tú nunca has puesto pega determinados palomos, tú has sacado 5 hermanos y para ti tenían el mismo valor genético los 5 y siempre has dicho el que quiera... No, los 5 no, todo el palomar. Aquí el que ha llegado a comprar un palomo, que yo no he ido nunca a vendérselo, aquí el que ha venido a comprar un palomo siempre le he dado a escoger. En el sistema de la inbreeding hay muchas formas de trabajarla. A mí me ha ido muy bien siempre una específica que es con el macho top que tengo un año. Lo que hago, la gente normalmente si tiene un buen macho y un par de buenas hembras, pues le saca pichones y se suele quedar con un pichón que es el que más le gusta, un hijo y una hija en todo caso, y el resto, como tiene esos palomos y los hermanos, pues suele venderlos, dejarlos a sus amigos, lo que fuera. Yo lo que he comprobado que me va bien es que si tengo un macho que considero que es del top, un macho de mucha calidad, evidentemente en la temporada le saco el máximo de pichones que pueda, vamos a suponer que sean 3, 4 o 5 posturas, que ya está bien, que son 6, 8, 10 pichones, y lo que hago es, como el resto de la gente, quedarme con el macho que más me gusta de esa temporada, pero lo que sí que hago es quedarme con todas las hembras de ese paloma. ¿Para qué? Pues me quedo con todas las hembras para la temporada siguiente meterle todas esas palomas que son hermanas de padre a los diferentes machos que tengo en el palomar que me gustan mucho. Con lo que consigo en una segunda temporada es tener, aparte de los hijos que le vuelvo a sacar al palomo este que considero de mucha calidad, sacarle a las hijas, nietos y nietas de este palomo. Y entonces en una temporada, a la segunda temporada, ya puedo tener alrededor de 20 ejemplares de la misma estirpe, todos con el palomo este en común, tanto un montón de hijos como un montón de nietos, en los que ya hago sí una segunda selección ya más estricta, y a partir de ahí ya empiezo a echar las hijas y los hijos de este palomo con los medio hermanos o los sobrinos, y es la manera en la que en 2 años tengo preparada una estirpe con un cierto grado de consanguinidad, a la vez muy bajo, pero que permite que haya una cierta uniformidad y una cierta uniformidad con el patrón central del palomo que yo considero un gran ejemplar.